Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a aprender a sacar o a calcular o determinar la masa molar de una reacción química. En este caso, tenemos esta reacción química, donde el metano está reaccionando con el oxígeno, por lo tanto produce dióxido de carbono más 2 moles de agua. Lo primero que tenemos que hacer es ver si la ecuación está balanceada. Ahorita estamos manejando el método de balanceo por tanteo. Después les voy a mostrar cómo se realiza el balanceo por óxido-reducción o también denominado redox, pero ahorita es por tanteo. ¿Qué es por tanteo? Pues simplemente vamos a ver esta parte que tenemos aquí, se llama reactivos o reactantes. Esto que tenemos de este lado se denomina reactivo o reactante. Y lo que obtenemos en este lado se denomina productos. Bueno, lo primero que vamos a determinar es los elementos de los reactivos o reactantes. ¿Qué elementos tenemos en los reactivos? Tenemos carbono, tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Entonces vamos a colocar cada uno de esos elementos. El carbono, el hidrógeno. Primero vamos a empezar por este compuesto. Entonces tenemos carbono e hidrógeno. ¿Cuántos números de átomos tenemos? Para el carbono tenemos un número de átomos. Tenemos 1. ¿Por qué? Porque aquí hay un 1 invisible. No se coloca, pero sabemos que hay un 1 invisible en esta parte donde está el carbono. Entonces el número de átomos de carbono es 1. ¿Y cuánto es el número de átomos del hidrógeno? Pues es 4. Este sí tiene número. Tiene 4 átomos de hidrógeno. Ahora, la masa atómica la podemos encontrar en la tabla periódica. Y la masa atómica en la tabla periódica del carbono es 12.01. Es 12.01. Y la del hidrógeno en la tabla periódica tenemos que es 1.008. 1.008. Entonces, ahora para determinar la masa molar, siempre se calcula la masa atómica por el número de átomos. Por ejemplo, aquí tenemos un átomo de carbono únicamente y una masa atómica de 12.01. Entonces, vamos a multiplicar 12.01 por 1 y nos va a dar la masa molar de este elemento, que sería 12.01. En cambio, en el hidrógeno tenemos un número de átomos de 4 átomos de hidrógeno con una masa atómica de 1.008. Y pues de igual manera se va a multiplicar esta masa atómica por el número de átomos. Entonces 1.008 por 4 serían 4.032. Ok, ahora vamos a determinar la masa molar total del primer compuesto. Masa molar total. Y simplemente para calcular la masa molar total de este compuesto, que es el metano, sumamos ambas masas molares, tanto del carbono como del hidrógeno. Entonces nos da un resultado de 16.042. 16.042. Entonces, esta es la masa molar total del metano, que es el primer compuesto que tenemos en los reactivos o reactantes. Ahora vamos con el segundo, que es el oxígeno. Entonces, ¿qué elemento tenemos aquí? Únicamente tenemos el oxígeno. Entonces vamos a calcular su masa total o masa molar total del oxígeno. ¿Cuántos átomos tenemos? Tenemos 2 átomos.
Recuerden que este es el número de átomos y este es el número de moles que ahorita lo vamos a ocupar. Entonces, aquí en el oxígeno, ¿cuántos átomos tenemos? Pues 2. ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno según la tabla periódica? Es 15.999. Entonces su masa molar, por lo tanto, sería la multiplicación de la masa atómica por el número de átomos, es decir, 15.999 por 2, que serían 31.998. Y aquí, como solo es un elemento, pues la masa molar total sería 31.998. Igual lo vamos a poner. Masa molar total, pues sería 31.998. Ahora esto es para los reactivos o reactantes. Vamos a representarlo con una R. Ahora vamos a calcular la parte de los productos. Vamos a empezar con el dióxido de carbono. Entonces aquí tenemos el elemento que es el carbono y el oxígeno. Muy bien, carbono y oxígeno. Aquí, ¿cuántos átomos de carbono tenemos? Tenemos 1, porque recuerden que aquí hay un 1 imaginario. Cuando no tenga nada un elemento, es porque hay un átomo de carbono o un átomo del elemento que esté representado ahí. En este caso, pues es el carbono y tiene un átomo. ¿Y el oxígeno? Pues tenemos 2 átomos de oxígeno. Su masa atómica, según la tabla periódica, tenemos que es 12.01, la masa atómica del carbono. 12.01. Y la masa atómica del oxígeno es 15.999. Solo recordando que la masa atómica nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque estos valores los sacamos de la tabla periódica. Muy bien, entonces ahora para sacar la masa molar, multiplicamos nuevamente la masa atómica por el número de átomos. Y aquí en el carbono su masa molar sería 12.01. ¿Por qué? Porque 12.01 por 1, pues es 12.01. Seguimos con el oxígeno, entonces 15.999 por 2 serían 31.998. Ahora sí, calculamos su masa molar total del compuesto dióxido de carbono. Masa molar total, que serían, ¿cuánto serían? Serían 44.008. 44.008. Ok, entonces ya tenemos la tercera masa molar total. Aquí está la segunda y aquí está la primera. Por último, vamos a calcular la masa molar total del último compuesto, que es el agua. ¿Ok? Entonces, ¿aquí cuántos elementos tenemos? Pues 2, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces hay que colocarlos acá, hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno tenemos acá? Tenemos 2 átomos de hidrógeno. ¿Y cuántos átomos de oxígeno? Pues tenemos 1. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? Tenemos que es 1.008. Y del oxígeno son 15.999. Su masa molar, pues igual se calcula su masa atómica por el número de átomos, y aquí sería 1.008 por 2. Serían
1.008 por 2 serían 2.016. 0.16. Y para el oxígeno, pues 15.999 por 1, pues 15.999. 999. Y ahora hacemos la suma para calcular su masa molar total y sería 18.015. Muy bien. Ahora ya calculamos cada una de las masas molares totales de cada uno de los compuestos de la reacción, comprobando que pues aquí tenemos 1, 2, 3, 4 compuestos. Entonces tenemos que tener 4 masas molares totales. Comprobando es 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora podemos empezar a calcular e incluir el número de moles de cada uno de estos compuestos. Vamos a calcularlos. Muy bien. Ahora, aquí tenemos los valores que calculamos anteriormente, ¿sí? Es la masa molar total. La masa molar total de cada compuesto, ¿no? Que teníamos que el metano y el oxígeno pues eran de los reactivos o reactantes y el dióxido de carbono y el agua eran de los productos. Muy bien, y estos son los valores que calculamos ahorita en la tablita que hicimos. Entonces ahora decíamos que íbamos a incluir el número de moles. Si ven aquí, en vez de elemento, que ahorita estaba en la otra tabla, ahora es compuesto. Ahora vamos a colocar todo el compuesto. Por ejemplo, aquí va a ir el CH4, ¿sí? En vez de colocarlo elemento por elemento, como ahorita lo hacíamos, que distribuíamos con carbono e hidrógeno. Aquí va a ser el compuesto entero. Entonces, el número de moles del metano, ¿cuál es? Decíamos que el número de átomos viene siendo este que está bajito, ¿no? Que está en la parte derecha del elemento. En este caso el número de átomos es 2 y el número de moles viene siendo este número. El número que está en la parte izquierda de un compuesto. Por ejemplo, aquí el número de moles no se escribe, pero también es invisible, como anteriormente lo comentábamos. Entonces el número de moles aquí es 1. Cuando no tiene ningún numerito, así como lo tiene este compuesto, siempre el número de moles va a ser 1 de ese compuesto. Entonces aquí su número de moles es 1. Calculamos anteriormente la masa molar, que decíamos que era 16.042. Entonces colocamos aquí ese valor, 0.42. Y la masa, pues sería igual como la calculamos ahorita. Sería masa molar por el número de moles. Es decir, 16.042 por 1 sería 16.042. Ahora seguimos con el otro compuesto, que es el oxígeno. Oxígeno. Muy bien. Entonces el número de moles del oxígeno, aquí ya tiene el numerito. Entonces sería el 2. Número de moles, tenemos 2 moles en este compuesto. La masa molar que ahorita la calculamos y que fue 31.998, la ponemos en este apartado. Y ahora multiplicamos la masa molar por el número de moles para obtener la masa. Serían 31.998 por 2. Serían 63.996. Muy bien. Ahora, como estos compuestos veíamos que son del reactivo o reactantes, que lo representamos con la R, vamos a calcular la masa total
de estos compuestos, de estos dos compuestos que se encuentran en los reactivos o reactantes. Entonces, ¿cuál sería la masa total? Simplemente sumamos esta masa del compuesto metano más la masa del compuesto oxígeno. Entonces, 16.042 más 63.996 nos da un total de 80.038. 80.038. Y ahora seguimos con la parte de los productos, que es básicamente lo mismo. Entonces, sería el compuesto que tenemos aquí en los productos es el dióxido de carbono, CO2. ¿Cuántos moles tenemos aquí? Pues dijimos que si no había numerito acá, era porque había uno invisible, un 1 invisible. Entonces tenemos 1. Tenemos un número de moles. Su masa molar la calculamos y fue 44.008. 44.008 y su masa sería pues 44.008 por 1, 44.008. Muy bien. Ahora seguimos con el otro compuesto, que es el agua. ¿Cuántos moles de agua tiene aquí en esta reacción, en este producto, este compuesto? Tenemos 2 moles. Muy bien. Tenemos 2 moles y la masa molar que se calculó es 18.015. 18.015. Recuerden que estos números pues ya los calculamos con anterioridad al principio. Entonces de ahí salen estos números. Por lo tanto, la masa sería 18.015 por 2. Nos da un total de 36.03. 36.03. Muy bien. Y ahora sacamos la masa total de los productos. Entonces, masa total sería 44.008, que es la masa del dióxido de carbono, más 36.03, que es la masa del agua, nos daría un total de 80.038. Y si se dan cuenta, la masa total de los reactivos, que es 80.038, es igual a la masa total de los productos, que también es 80.038. ¿Y esto por qué? Porque hay una ley de las masas, si ustedes recuerdan, pues menciona, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y es por eso que, para corroborar que nosotros balanceamos bien una ecuación o que una ecuación está correcta, pues al realizar el cálculo de la masa total, siempre nos tiene que dar la misma masa en la parte de los reactivos como en la masa en la parte de los productos. Así ustedes van a confirmar que la reacción está correcta o que el cálculo de la reacción está correcta. Y esto sería todo, muchachos. Espero que hayan comprendido este tema y si tienen alguna duda, por favor, mándenme mensajito. Cualquier duda que tengan, con gusto les voy a responder.